Uruguay y China culminaron satisfactoriamente el estudio de prefactibilidad previo a un tratado de libre comercio y ahora comienzan formalmente a negociar el acuerdo bilateral. La noticia se conoció anoche en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario señaló que se trata de una noticia alentadora por la importancia que tiene China en nuestro comercio exterior y agregó que espera que el acuerdo mismo pueda firmarse durante lo que queda del actual periodo de gobierno. Cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos, mejor para las oportunidades, para la prosperidad y para el trabajo. Así que ese es nuestro apuro, no es el apuro de poner las firmas. Algunas cosas que vamos a empezar en el gobierno la terminará el gobierno que viene. Siempre son procesos acumulativos. Y como en este caso, y me viene bien tu pregunta, todos los gobiernos de los últimos años han tratado de iniciar un tratado de libre comercio con China. En este caso, hemos tenido la oportunidad de avanzar formalmente. ¿Qué implica este punto en el que nos encontramos? Vamos a analizar este momento, este escenario, y para eso volvemos al diálogo con el economista chileno Andrés Reboledo, experto en relaciones económicas internacionales y en el área de energía. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se desempeñó como viceministro de Comercio, luego como ministro de Energía bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero sobre todo fue el jefe del equipo negociador en el hito, todo un hito en las relaciones exteriores y comerciales de Chile, la firma del TLC con China, el primer acuerdo latinoamericano de libre comercio con China que se firmó en el año 2006. Andrés, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, Emiliano, un saludo a todos y todas. Aparte de estos datos que yo daba recién, ¿alguno más para ubicarlo en su experiencia en esta materia? A mí me parece que el más importante adicional es que fui embajador en Uruguay. Ah, bueno. Y me permite además tener desde hace mucho tiempo un gran vínculo de cariño con ustedes y con ese país. Nos conoce de cerca. Es más, cuando se anunció en septiembre del año pasado que se iniciaban estas conversaciones con China, usted fue, buscado por la Cámara de Industrias del Uruguay para que asesorara a esa gremial de empresarios en este proceso, ¿no? Así es, y fue un gran trabajo, la verdad, Emiliano, porque hicimos un trabajo extenso con todos los gremios, subgremios sectoriales de la Cámara, donde pudimos levantar información muy valiosa respecto a la visión y los intereses, las sensibilidades de algunos sectores, que yo entiendo que va a ser información que ahora el equipo negociador uruguayo tendrá que tener en cuenta junto con otras y otros gremios, sin duda, el sector agrícola, por cierto, y por cierto sus propias decisiones de política comercial en general para poder emprender la negociación, que es lo que debiera ahora comenzar después de este anuncio. Justamente, a ver, vamos por partes por ahí. En primer lugar, ¿cómo recibió la noticia ayer? Vio que esto venía muy demorado y supongo que usted estaba al tanto de esas demoras. Se había hablado en su momento de que la prefactibilidad se terminaba a fines del año pasado. ¿Qué expectativas tenía? Bueno, me parece que finalmente tomó un tiempo razonable, sinceramente. Más allá del contenido del estudio de factibilidad, que no lo conocemos, que uno puede prever lo que contiene, que es básicamente una especie de balance de lo que son las políticas comerciales y los primeros esbozos de lo que podrían ser los elementos de la negociación. Sinceramente, a mí me parece que en el mundo que vivimos, Emiliano, donde están pasando todos los días cosas en materia de política exterior, en materia de la economía global, que hoy día está enfrentado a una crisis importante en términos energéticos, inflacionarios, la geopolítica que está compleja en general en distintas regiones del mundo. Me parece que en ese contexto, tener una noticia de este carácter y en un plazo, como digo, razonable, es interesante. Uno pudiera haber esperado que en ese contexto este tipo de cosas se rezagaran un poco más, porque las prioridades piensan estar en otro lugar y por lo tanto me parece que poniéndose en ese, como digo, contexto es razonable y bueno, ahora veremos cómo comienza la negociación, que es lo más interesante. ¿Qué es lo que viene ahora, a partir de la experiencia de ustedes?
¿Cómo lo resume? Bueno, mira, viene, por cierto, la negociación, por lo tanto ya hay que afinar equipos técnicos muy importantes, hay que organizarse muy bien en el Uruguay también, en el sentido de que el que negocia es un país, y en ese contexto habrá un ministerio que coordina, que lidere, pero sin duda que los acuerdos comerciales actuales uno coloca sobre la mesa muchos aspectos de sus políticas económicas en general y sus políticas públicas. Por lo tanto, requiere estar muy coordinado y yo diría que incluso que participen activamente, no solo, como digo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que otros, ¿no? En salud, etcétera, agricultura, por cierto, y por lo tanto requiere una organización importante para efectos de dar esos primeros pasos en materia de la negociación, que por cierto Uruguay lo ha hecho en otros contextos y tiene equipos importantes en ese sentido. Tiene equipo, segundo, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque se está negociando con un gigante, esto que digo es obvio, ¿no? Pero se está negociando con un gigante, no solo en el tamaño de su economía, en su poder geopolítico, sino bueno, en su propia infraestructura, en su estructura diplomática, etcétera. ¿Cómo ve a un país chico como Uruguay en ese desafío? Bueno, es un desafío, por cierto. Ahora, de cualquier manera, a mí me parece que negociar con China es distinto desde esta perspectiva a negociar, no sé, con Estados Unidos o Europa, en el sentido de que los negociadores chinos, por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros y con otros países, son más pragmáticos, son más orientados al comercio y por lo tanto, desde la perspectiva del contenido de los acuerdos, probablemente los aspectos arancelarios van a ser los centrales, sin perjuicio que van a haber otros temas, y por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, la experiencia que el Uruguay tiene en negociaciones, como digo, en Mercosur de partida, pero con muchos años, y en otro esfuerzo, creo que tiene la experiencia. Ahora, sí es importante, y repito, el punto de la organización interna. A mí me parece que probablemente ahí tiene que dar un paso importante Uruguay, en el sentido de que el equipo sea un equipo país, y por lo tanto la negociación pueda trascender de un ministerio, porque las decisiones políticas probablemente en algún momento van a ir más allá de un determinado ministerio, ¿no? Uh-huh. Y con los elementos claros respecto a cuáles son, en principio, los intereses y las líneas rojas de defensa, por decirlo de alguna manera, en lo clásico de lo que es una negociación. Creo que un país pequeño puede enfrentarse a una negociación aunque sea un gigante. Nosotros somos pequeños también en la negociación con China, si uno lo hace en el comparativo, y creo que como al tener esos elementos de base es una buena manera de comenzar. Habrá que sentarse con los chinos y ver primero cuál va a ser el esbozo, la silueta, el contenido inicial del acuerdo, en fin, y dar los primeros pasos en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué más? Usted dice que sobre todo el trabajo se va a centrar en aranceles. ¿Qué incluye hoy un tratado de libre comercio? No es exactamente el mismo modelo que el que ustedes negociaron en aquel momento, ¿no? A ver, lo primero que yo creo que, para un poco esbozar esto de las etapas, yo creo que lo primero que habrá que ponerse de acuerdo con China es qué contiene el TLC. Justamente, ese probablemente va a ser una de las primeras decisiones que se tomarán en las rondas de negociación. Y por lo tanto, la primera decisión que tiene que tener Uruguay es qué quiere que contenga el TLC. En el sentido de que, en el caso nuestro y en otros acuerdos, pero también ahí hay de todo tipo de experiencia, uno puede sentarse y negociar un acuerdo amplio, completo, donde tenga bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, temas sanitarios, compras, etcétera, ¿no? O sea, que tenga un amplio espectro de temática, y lo podemos negociar desde el día 1 con todos los elementos sobre la mesa, ¿no? O lo podemos negociar progresivamente, que es otra modalidad también interesante. ¿Sabe qué? Concentrémonos en bienes, concentrémonos en la rebaja arancelaria, incorporemos los temas fitosanitarios que para el Uruguay me parece que son centrales. Yo puedo bajar un arancel a 0, pero si no tengo resuelto el tema fitosanitario no voy a poder acceder a ese mercado. Por lo tanto, hay 2 o 3 aspectos alrededor del comercio de bienes que son fundamentales, y quizás los otros temas asociados, por ejemplo, como digo, a servicios, economía digital, yo lo metería en una primera etapa también, pero lo que digo, uno pudiera imaginarse también una construcción progresiva. Ahora, eso habrá que acordarlo con China. Y habrá que ver cuál también es la disposición de China de eventualmente querer tener resultados tempranos o eventualmente negociar un acuerdo completo, y probablemente eso supone un tiempo más largo de negociación. Ajá. Usted dice que se puede negociar por etapas, se puede negociar por capítulos e ir aprobando acuerdos parciales. ¿Le entendí bien?
Así es, así es. De hecho, así lo hicimos nosotros, Emiliano. Ajá. Negociamos hace un poco más de 15 años. Ustedes Negociamos empezaron a negociar en 2002 y terminaron en 2006. Firmaron en 2006. ¿Qué pasó en el medio? en rigor uno siempre cuando hace ese raconto coloca las fechas como de los primeros acercamientos, ¿no? Es Ajá. como Ajá. es como nuestra negociación con Estados Unidos, que uno dice nos demoramos 10 años, pero estuvimos de novio 8, intentando tener ese matrimonio del TLC. Con China tuvimos de novio también unos 3. En la negociación, la verdad que duró solo un año, fue una negociación muy rápida con China. Ese es Por lo un tanto, número interesante, ese es un dato importante. La negociación en sí, un año. O sea, así la es. etapa que ahora inicia Uruguay con China, en aquel caso demoró un año. O sea, después que nosotros, cuando estuvimos en el punto que está Uruguay hoy Ajá. y nos sentamos a negociar, duró un año en la negociación. Eh, Esa es una insisto, referencia importante porque, bueno, ayer el presidente quiso ser cauto teniendo en cuenta, bueno, las demoras que se habían dado en la realidad en comparación con el anuncio que se hizo en septiembre y dijo que, bueno, tenía la expectativa de que se pudiera firmar dentro de este periodo de gobierno. Bueno, y este periodo de gobierno termina en 2025, ¿no? Marzo 2025. O sea, en ese plazo me parece que uno es razonable concebirlo así, ¿no? Ahora todos los procesos son distintos. Ese era el primer acuerdo que China negociaba con América Latina, por lo tanto también tenía mucho interés de dar una señal de que tenía esta buena disposición para negociar con otros socios, etcétera. En estos acuerdos hay economía, pero hay mucha economía política también. Por lo tanto, siempre es bueno tener, y hoy día, como lo decía anteriormente, estamos en un mundo más convulsionado, entonces también puede que haya otro elemento alrededor que hagan y que puedan significar otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahora, como lo dice el presidente, me parece la calle, porque probablemente pensar en su periodo es razonable hacerlo así, ¿no? Pero como decía anteriormente, Emiliano, es importante este punto. Nosotros efectivamente negociamos solo comercio de bienes inicialmente, y ese es un acuerdo que lo firmamos, lo llevamos a los respectivos, digamos, de acuerdo al ordenamiento interno de cada uno. En el caso nuestro lo llevamos a nuestro Congreso y lo aprobamos. Y en esa aprobación dijimos, ojo, que en unos años más vamos a venir con otro componente de este TLC. Eso fue aprobado en el acuerdo original. Uh-huh. En consecuencia, cuando firmamos luego el acuerdo en materia de comercio de servicios, en materia de inversiones, efectivamente llevamos algo que habíamos de alguna manera preacordado con el Congreso, en el sentido que estaba en el acuerdo original. Y de hecho hay una tercera etapa en este acuerdo nuestro, cuando ya se configura el TLC completo. En estas dos primeras etapas, hace 2 años atrás se renegocia de nuevo y se incorporan otros temas, como por ejemplo un capítulo importante de economía digital. Uh-huh. E incluso algunos productos que quedaron excluidos en esa primera parte hace 15 años, en esta tercera etapa se incluyeron. Y hoy día tenemos casi una zona libre de comercio perfecta con China, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eso es bien importante, es una negociación. Uno puede ser pragmático, creo que con China uno puede establecer principios de ese tipo, pero los acuerdos, además, una vez después firmados, son súper vivos. Y siguen habiendo negociaciones también hacia el futuro. Por lo tanto, ese concepto de administrar, implementar los acuerdos también supone en el futuro negociar. Yo estoy adelantándome mucho, lo sé, pero pensando que también estas capacidades tienen que quedar y ser muy permanentes en los estados, en este caso en Uruguay. Entonces, lo que usted dice es que en un año se puede lograr un primer acuerdo, una primera parte del acuerdo, una cosa así. O sea, a ver, si yo establecería eso eventualmente, pero insisto, habrá que ver cuál es la prioridad del Uruguay. Yo establecería algunos temas básicos con China, entre ellos el comercio de bienes, entre ellos, como digo, todos los aspectos de economía digital, que me parece que Uruguay hoy día tiene un rol en ese contexto y en ese ámbito productivo, económico muy interesante, y eventualmente algunos temas en que no tenga todavía algún tipo de consenso interno lo puedo proponer hacia segundas etapas, ¿no? Entendiendo que igualmente el comercio de bienes y los arancelarios va a ser complejo, porque igualmente hay ciertos sectores que son sensibles en el Uruguay, eso me consta a propósito del trabajo que hicimos con la Cámara de Industria, ¿no? Pero bueno, habrá que ver también si eso concuerda con los tiempos, que China, en fin, ahí son 2, para bailar tango se necesitan 2. Un par de preguntas para terminar por hoy, por lo menos, un par de temas. Hace unos minutos acá, la entrevista era con
el doctor Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, que tiene como una de sus especializaciones el tema justamente de la política exterior. Él está preocupado por lo que cambió el mundo desde que Uruguay inició estos contactos con China, por la guerra en Ucrania, por el alineamiento que de hecho existe entre China y Rusia, por los intereses que están en juego, por cómo se ha dividido el mundo en una especie de nueva guerra fría que ya se insinuaba, pero que ahora se acentuó con la situación en Ucrania. ¿Qué dice usted sobre este tipo de factores? ¿Contaminan, no contaminan? ¿Hacen que sea incómodo para Uruguay jugarse en esta dirección? Yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta, sin duda. Y en esa descripción que tú haces, además habría que agregar para complejizar más el análisis, digamos, llamemos la tensión hegemónica entre Estados Unidos y China, ¿no? Donde nosotros también hoy día, me refiero a América Latina, está en alguna parte de ese rompecabezas, por cuanto estamos en las Américas, con lo que significa el rol de Estados Unidos, que hoy día lo ejerce muy tenuemente, la verdad que no tiene mucha iniciativa con la región. Y estamos además, sinceramente, en una ola muy importante de presencia económica de China en nuestra región, con inversiones que crecen de manera muy importante. Por lo tanto, jugamos un rol y ahí, sin duda, que para nuestros países, sobre todo el Uruguay, Chile, que somos países pequeños que dependemos de manera crucial de los mercados internacionales, tenemos que ser pragmáticos, inteligentes y jugar a una llamemos una neutralidad activa, en el sentido de no jugárnos me parece a mí, pero activo también buscando espacios de cooperación con cada uno de esos socios, ¿no? En ese sentido creo que son elementos que hay que tener en cuenta, pero también es importante siempre sostener que los temas económicos y comerciales corren por carriles distintos desde el punto de vista de la política exterior de los países. Dicho en términos bien concretos, ¿le puede complicar a Uruguay esta negociación con China, su vínculo con Estados Unidos, su vínculo con Unión Europea, etcétera? Yo creo, como decía hace un momento, yo creo que uno tiene que ser neutral pero activo, y por lo tanto en la relación con Europa, en la relación con Estados Unidos, se perfeccionará y se profundizará lo que Uruguay o nuestros países de América Latina tienen y contienen con ellos. Digamos, no quiere decir que uno tiene que ser excluyente, me parece que ese es el punto fundamental. Pero también es importante no paralizarse, porque también hoy día este es un mundo hipercompetitivo y todos negocian con todo, y por lo tanto si uno queda fuera de esa dinámica relativamente pierde mucho. Sí, sí. Y por lo tanto el ejemplo más nítido de los últimos tiempos es el restablecimiento de negociaciones Estados Unidos-Venezuela, el restablecimiento de contactos Estados Unidos-Venezuela, cuando el petróleo venezolano pasó a ser interesante por esta nueva coyuntura, ¿no? ¿Qué más claro que eso, Emiliano? Y eso al final, como te digo, da cuenta de que uno tiene que operar en política exterior por principio, pero uno de ellos también es el pragmatismo y los intereses nacionales. Y dentro de los intereses nacionales están los intereses económicos comerciales. Y por lo tanto, tiene que tratar de hacer de alguna manera canales paralelos, y en ese contexto, por ejemplo, hacer un acuerdo con China tiene todo el sentido del mundo. Y lo digo no solo en esta gran ecuación, sino que incluso en muchas veces las opiniones que hay de políticos en nuestros países respecto al régimen político de China. ¿Se das cuenta? Que también hay aprensiones en ese sentido. Pero la verdad es que de otra manera simplemente los países quedarían más bien aislados, y uno tiene que sostener sus principios, pero también buscar los intereses de nuestros países. Bueno, pero dos puntas más a propósito de esto. Decía el diputado Pasquet, cuando se ponen en marcha estas negociaciones hay que firmar un acuerdo estratégico integral. Y a mí me despierta mucha curiosidad, decía, qué puede incluir ese acuerdo estratégico integral, de qué manera nos compromete con China un entendimiento de ese tipo. ¿Usted qué señala sobre ese punto? O sea, a mí me parece que, dado el punto en que está Uruguay hoy día con China y que se ha avanzado en este estudio de factibilidad, lo razonable sería pasar inmediatamente a negociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes firmaron un acuerdo estratégico integral en aquel momento? No, para nada, no lo firmamos, ni tampoco conozco yo casos con China, ojo, con China, en que haya así sucedido.
hay con otras relaciones, por ejemplo, con Europa, donde hay ese tipo de acuerdos que contienen no temas solamente económicos comerciales, sino que cooperación, política, etcétera, ¿no? Pero son enfoques desde el punto de vista de sus relaciones, digamos, externas distintos. Yo en el caso de China volvería al concepto del pragmatismo, ¿no? Si llegamos a este punto de acordar este estudio de factibilidad, demos el paso inmediatamente para negociar el Tratado de Libre Comercio. No incorporemos nuevos elementos como, por ejemplo, el que se plantea. Usted dice que se puede. Si China plantea lo otro, ¿se puede decir no? Bueno, a ver, habrá que ver si lo China plantea. Entendí lo que tú me decías, Emiliano, que lo planteaba un diputado en el Uruguay. Habrá que ver qué es lo que se coloca sobre la mesa, pero desde la perspectiva de Uruguay, si tú me preguntan, creo que lo que habría que hacer en términos de esfuerzo es pasar de inmediato a negociar el Tratado de Libre. No, pero estaba la duda de si era condición o no firmar ese acuerdo estratégico integral en el camino, ¿no? Habrá que ver qué contiene en ese caso si es que China coloca algo sobre la mesa, ¿no? Y habrá que ver qué connotaciones tiene en los términos que hablábamos anteriormente, más de política exterior estratégica. Y lo último, y vuelvo a citar a Pasquet porque él lo planteó de manera muy ordenada en una carta, pero esto que le voy a señalar ahora ha sido dicho por otras voces también en este debate acá, en nuestro país, yo que sé, voces, por ejemplo, de la oposición. Decía la carta, un TLC tiene siempre un componente político. En este caso nos estamos refiriendo a un acuerdo entre un país de 1.400 millones de habitantes y otro, Uruguay, de 3,5 millones. Es evidente que el país más poblado del planeta no le otorgará a Uruguay la posibilidad de acceder libremente a su inmenso mercado a cambio de la posibilidad de acceder al mercado uruguayo, tan chico. La contraprestación que reciba la parte china no puede ser esa, ha de ser seguramente otra, de otra naturaleza, política y estratégica. Y me interesa mucho saber cuál es, decía el diputado. ¿Qué señala usted de este tipo de elementos en una negociación? Dos cosas me parece importantes en ese sentido. Primero, yo coincido que un tratado de libre comercio no es solamente económico. Yo coincido no en el contenido es más bien técnico, efectivamente, pero en la decisión de abordar un tratado de libre comercio hay un componente político. A mí me parece que eso es así. Cuando yo me siento como... La política comercial de los países al final es un vértice entre la política económica y la política exterior. Y en tanto política exterior hay obviamente un contenido político. Sin duda, decidir negociar con uno u otro país tiene una carga de ese tenor. No obstante, me parece que no por eso uno debiera conseguir en el caso de China en que ellos van a solicitar algo particular, por el hecho de ser Uruguay un país chico. Y esto está básicamente... Hay mucha especulación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, que solicite un puerto de aguas profundas, que solicite la instalación de una base militar. De eso se habla, ¿no? Lo que yo planteo en ese punto, que un país tan pequeño como el Uruguay, quizás con un, digamos, en términos relativos, para colocarlo en el contexto de la negociación con China, me refiero a Chile, no le pidió nada de ese tipo. Y uno también se podría haber pensado hace 15 años, ¿por qué negocia China con Chile? ¿Por qué negocia China con Costa Rica? ¿Por qué negocia China con Perú? Cuando son países que no es el mercado el que les es atractivo a ellos, ¿no? Sino que de razones distintas. La prioridad con América Latina, en el caso nuestro era porque ellos también querían empezar a negociar estos tratados de libre comercio y por lo tanto para ellos era algo sistémico no solo con Chile, sino con el mundo. Después negociaron con muchos otros países. Por lo tanto, a mí no me parece que sea de verdad, vamos a enfrentar en este caso una condición tan explícita como hágame una base militar, por un tratado de libre comercio. Sí me parece que tiene una connotación política el que China decida negociar con Uruguay, porque alguna interés tendrá más allá del comercio y del mercado uruguayo, en eso estoy de acuerdo. A lo mejor está pensando en una ampliación a partir de ahí en Mercosur, no sé, pero no creo que uno pueda explícitamente concebir y enfrentar este tipo de situaciones como las que tú planteas. Y si así fuera, bueno, el gobierno uruguayo y el gobierno de América Latina, el país chico, digamos, que negocia, tendrá que decidir. No tengo yo experiencia de que sea tan explícito lo que tú dices. En algunos casos uno puede ver algunos elementos específicos y probablemente supone algunas negociaciones, pero no en el contexto explícito ni menos en el marco de un acuerdo integral, eso que tú hablabas anteriormente.
Andrés Reboledo, economista, experto en relaciones económicas internacionales, que integrara como jefe el equipo negociador de aquellas tratativas que llevaron a Chile a tener el TLC con China en el año 2006, en la primera parte, ¿no? Porque como bien señalaba, después tuvo otros episodios. Gracias por la participación esta mañana, gracias por estos apuntes así con la noticia en caliente. Va a ser bueno en este proceso que se inicia volver a conversar. Estaremos en contacto entonces. Encantado. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Preguntan desde la audiencia, por ejemplo, lo señala este mensaje de Eduardo, ¿y qué le ocurrió a Chile en el TLC con China? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó en esa negociación que también era asimétrica? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, no daba el tiempo de charlarlo otra vez hoy con Reboledo. Les voy a recomendar que busquen, la vamos a poner a disposición, la entrevista que hicimos en septiembre del año pasado, con Andrés Reboledo y también con Nicolás Albertoni, experto uruguayo, cuando se lanzaban las conversaciones con China. Bueno, ahí tratamos una serie de puntos y uno de ellos fue el saldo que ha dejado hasta ahora para Chile aquel acuerdo. Un balance muy positivo, desde ya adelanto, era lo que decía Reboledo.